La conocían como Marta, aunque en realidad ya nadie la llamaba así. En el pueblo simplemente le decían la vieja del rancho seco, una mujer que cargaba sobre su espalda más años que ilusiones y que se había acostumbrado a caminar encorvada no por la edad, sino por el peso de las miradas ajenas. Nadie sabía bien cuántos años tenía. Algunos decían que pasaba los 70. Otros murmuraban que era imposible que alguien tan sola pudiera vivir tanto. Pero la verdad era que Marta, desde hacía tiempo, no contaba los años. Había dejado de hacerlo desde que su esposo murió y su hijo, el único que tenía, se marchó sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. Desde entonces, cada amanecer era igual: abrir los ojos, mirar el techo de barro, beber un poco de agua fría y salir al porche a esperar. ¿Esperar qué? Ella misma no lo sabía. Marta era de esas mujeres que, cuando hablan, se les nota que han llorado mucho más de lo que han reído. Su voz era suave, con ese tono quebrado que solo se consigue después de tanto guardar silencio. Su rostro estaba cubierto por arrugas profundas, como surcos que la vida había cavado sin misericordia, pero en sus ojos aún brillaba algo, una chispa lejana, un recuerdo viejo, una ternura que nadie se había detenido a ver en años. En el pueblo, los más jóvenes se reían de ella. «Ahí va la momia», decían algunos. «Esa vieja huele a tierra seca», soltaban otros. Nadie sabía que Marta había sido una de las mujeres más hermosas de la región. De cabellos negros como la noche sin luna y una sonrisa que hacía suspirar a más de un vaquero. Pero todo eso se había perdido. Como el polvo del camino. Como los abrazos que ya nadie le daba. Un día cualquiera, porque todos los días eran iguales para ella, Marta decidió caminar más allá de la colina. Era una decisión extraña, pues rara vez salía del perímetro del rancho. Pero esa mañana algo le ardía en el pecho. No era dolor. Era otra cosa. Tal vez una especie de empuje. Tal vez simplemente cansancio del mismo paisaje. La colina estaba cubierta de hierba seca y espinas, pero Marta la subió sin quejarse. Al llegar a la cima, se sentó bajo un árbol torcido por el viento, y por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos para escuchar. Y entonces lo oyó. Un galope. Primero lejano. Luego más cerca. Abrió los ojos con lentitud. Y frente a ella, como surgido de un sueño antiguo, se detuvo un caballo pinto. Sobre él, un hombre. No cualquier hombre. Era un apache. Tenía la piel tostada por el sol, los ojos oscuros y profundos, y una melena larga que el viento movía con solemnidad. Bajó del caballo con una calma que no era común. No habló. Solo la miró. Directo a los ojos. Como nadie la había mirado en décadas. Marta sintió como sus manos temblaban. No por miedo, sino porque esa mirada no tenía burla. No tenía prisa. No tenía lástima. Era una mirada limpia. Como de alguien que sí veía. De verdad. ¿Estás sola?, preguntó él con una voz pausada, como si cada palabra le costara sangre. Ella asintió. No vengo a hacer daño, añadió. Solo vi tu alma desde lejos. Marta no supo qué decir. Ni siquiera estaba segura de haber escuchado bien. ¿Mi alma?, repitió. Sí, dijo el apache. No todos los cuerpos siguen brillando cuando envejecen. Pero tú todavía iluminas el aire. Ella pensó que era una burla. Una broma cruel. Pero en su mirada no había risa. Solo respeto. El apache se sentó a su lado. Sacó una pequeña bolsa de cuero y le ofreció un poco de agua y algo de pan seco. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Marta. Porque también he sido invisible. También he caminado entre gentes que no me miraban. Y también aprendí a reconocer a quienes todavía arden por dentro, aunque por fuera parezcan ceniza. Ella no sabía si llorar o reír. Era la primera vez en años que alguien no la trataba como un estorbo. Un mueble viejo. Una carga. Yo me llamo Towen, dijo el apache finalmente. Marta, respondió ella. Tu nombre suena como el de alguien que no ha dicho su última palabra, dijo él. Ese día Marta no volvió al rancho seco. El apache la invitó a su campamento, bajo la promesa de que podía marcharse cuando quisiera. No hubo presiones. Solo silencio compartido,
leña encendida y una olla con sopa caliente. El campamento estaba oculto entre árboles altos, donde la luna se filtraba como un susurro. Allí vivían otros como él, apaches, ancianos, mujeres solas, niños que habían quedado sin familia. Nadie preguntaba nada. Nadie juzgaba. La primera noche, Marta durmió sobre una manta de piel de ciervo. El suelo era duro, sí. Pero su corazón no lo estaba. Soñó con su hijo, con su esposo, con su juventud. Y al despertar, sintió que por dentro, una parte suya se había quitado el polvo. Towén le enseñó a hervir raíces para hacer infusiones. Le mostró cómo curar heridas con hojas. Y ella, a cambio, le enseñó a contar cuentos. Porque Marta tenía muchos. De cuando era niña. De cuando bailaba con trenzas negras y risa abierta. Poco a poco, su rostro empezó a cambiar. Las arrugas seguían allí. Pero ya no parecían cicatrices. Parecían marcas sagradas. Como si la vida las hubiera puesto una a una para recordarle que había resistido. Y mientras tanto, en el pueblo, comenzaron los murmullos. ¿Qué fue de la vieja? ¿Dónde está la del rancho seco? Nadie lo sabía. Nadie se imaginaba que estaba en un campamento apache, donde por fin la llamaban por su nombre. Y no solo eso, la escuchaban. Y ahora que estás aquí, déjame hacerte una pregunta que pocos se atreven a responder con el corazón. ¿Tú también sientes que el mundo te ha hecho invisible? Si esta historia ha tocado tu alma, no te vayas sin suscribirte al canal Cicatrices del Viento. Aquí contamos historias que no necesitan juventud para ser poderosas. Historias como la tuya. Historias como la de Marta. Suscríbete y acompáñanos. Porque aún hay mucho que contar. Desde la primera noche, Marta supo que ese lugar era distinto. No por lo que se veía, sino por lo que no se decía. Nadie preguntaba por edades, ni por pasados, ni por heridas viejas. El campamento apache vivía en una especie de pacto silencioso donde cada alma tenía permiso para sanar a su manera. Allí nadie se burlaba de las canas, ni de los pasos lentos, ni de los recuerdos que hacían llorar sin previo aviso. Towén era el más joven de los ancianos. Eso decía Marta. Porque aunque su rostro aún no estaba surcado por los años como el de ella, había algo en su forma de hablar, de caminar, de escuchar, que hacía sentir que había vivido 100 vidas. No era autoritario, pero todos lo respetaban. No era un sabio con palabras complicadas, pero bastaba con que te mirara para sentir que tu dolor era comprendido. Marta se adaptó con una rapidez que ni ella esperaba. En su rancho, los días eran eternos. En el campamento, en cambio, se deslizaban como agua entre los dedos. No por distracción, sino porque por fin sentía que su tiempo tenía sentido. Se levantaba temprano, ayudaba a moler maíz, cocinaba, tejía, contaba historias a los niños. Los más pequeños la rodeaban con una admiración que le humedecía los ojos. La llamaban Abuelita Viento porque su voz era suave como una brisa que calma el alma. Una tarde, mientras recogían hojas para una infusión, Marta se atrevió a hacerle una pregunta a Towén. ¿Por qué me trajiste aquí? Él no respondió enseguida. Siguió arrancando las hojas con cuidado, como si cada una fuera una decisión importante. No te traje, dijo finalmente. Solo te vi. Y supe que tenías que vernos. ¿Verlos? A nosotros. Los que ya nadie escucha. Los que no encajan en el mundo que corre y olvida. Tú eres una de nosotros, Marta. Y aquí no se pide permiso para quedarse. Solo se siente si el alma está en paz. Ella guardó silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que sus pensamientos no necesitaban defensa. Ese mismo día, mientras Marta lavaba unas telas en el arroyo, una niña se le acercó. Tenía los ojos grandes y tristes. ¿Tú también perdiste a alguien? Le preguntó sin rodeos. Marta la miró. Asintió. A muchos, dijo. A mi esposo. A mi hijo. A mi juventud. La niña se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. No dijeron más. Y no hizo falta. Así era la vida en ese rincón olvidado del mundo. Las heridas no se escondían. Se compartían.
y al hacerlo dejaban de doler tanto. Una noche, durante un ritual frente al fuego, Towen habló del valor de los ancianos. Dijo que en cada arruga había una historia, que en cada cana había una batalla ganada. Dijo que la sociedad moderna había perdido el respeto por el tiempo y que eso la condenaba a repetir errores. Los jóvenes creen que lo saben todo, dijo. Pero olvidan que el cuerpo aprende lo que el alma ya vivió. Y para eso estamos nosotros, los que ya pasamos por las tormentas. No para dar órdenes, sino para recordarles cómo se sobrevive. Marta escuchaba y sentía que cada palabra era como un bálsamo en su pecho. Por primera vez, alguien decía en voz alta lo que ella siempre había pensado en silencio. Esa misma noche, un joven del campamento, llamado Nahuel, se acercó a ella. ¿Me enseñarías a coser? Marta sonrió. Nadie le había pedido nada desde hacía años. Le mostró cómo enhebrar la aguja, cómo tensar el hilo, cómo evitar que se enredara. Tus manos son como raíces, dijo él. Firmes, pero sabías. Y ella sintió que sus manos, esas que tanto se habían avergonzado de mostrar, eran por fin valiosas. Días después, Marta encontró a una mujer llorando cerca del río. Se llamaba Siwana. Tenía el rostro cubierto de cicatrices. No de arrugas, sino de violencia. Mi esposo me golpeaba, le confesó. Dijo que ya no servía para nada. Marta se arrodilló frente a ella y tomó su rostro entre las manos. Yo también pensé que no servía. Pero el alma no caduca. Solo se esconde. Siwana lloró en su regazo como una niña. Y esa noche durmieron juntas, como hermanas que se habían reencontrado después de mucho. Así pasaron los días. Y Marta, sin darse cuenta, empezó a caminar más erguida. No porque sus huesos se hubieran curado, sino porque su alma ya no tenía miedo. Una tarde, Towen la llevó a lo alto de una colina. Allí, bajo un árbol de ramas abiertas, le mostró una pequeña piedra tallada. Esto lo hice cuando era niño, dijo. Es un amuleto. Representa la fuerza de los que no se rinden. Se lo entregó. ¿Por qué me lo das? Porque tú eres eso, Marta. Fuerza. Y quiero que lo tengas contigo. Para que nunca más creas que estás sola. Ella lo tomó entre sus dedos y por primera vez en muchos años, las lágrimas no le supieron a derrota. El campamento seguía su vida. Pero Marta se había convertido en parte esencial. Todos acudían a ella. Para consejos, para canciones, para recetas, para abrazos. Y ella los daba con generosidad. Porque por fin, tenía para dar. Un día, al despertar, se miró en un pequeño espejo de metal. Vio sus arrugas, sus canas, su piel vencida por el tiempo, y sonrió. «Soy hermosa», susurró. Y lo creyó. Porque entendió que la belleza no está en lo que se ve, sino en lo que uno da. Y ella, por primera vez en años, se sentía llena. Los días empezaron a pasar con un ritmo sereno, casi sagrado. Marta ya no contaba el tiempo como antes, con esa ansiedad silenciosa de quien espera que algo cambie. No. Ahora cada jornada era un regalo que se abría con lentitud. Las mañanas llegaban cargadas de aromas a leña, a sopa caliente, a tierra húmeda después del rocío. Las tardes eran momentos de trabajo conjunto, de aprendizaje sin prisa, de palabras que sanaban y miradas que no juzgaban. Las noches eran lo más bello. Bajo el cielo estrellado, todos se reunían alrededor del fuego, como si las llamas tuvieran el poder de reunir los pedazos sueltos del alma. Marta se convirtió en el corazón del campamento. No porque mandara, ni porque hablara fuerte, sino porque escuchaba. Porque sabía cuándo acercarse y cuándo simplemente sentarse cerca en silencio. Había aprendido que a veces el alma solo necesitaba compañía, no respuestas. A los más pequeños les cantaba canciones antiguas que su abuela le había enseñado. A los adultos les preparaba tisanas para el insomnio o sopas suaves para las penas del estómago y del alma. No había ciencia en lo que hacía. Había amor. Del profundo. Del que no hace ruido pero transforma. Una mañana, mientras barría la entrada del refugio, vio a una joven de cabello negro y ojos asustados llegar al campamento. Estaba descalza, con los pies ensangrentados y la ropa rota. Nadie la conocía.
No dijo su nombre. Solo pidió agua. Marta fue la primera en acercarse. Le ofreció su manta, una taza tibia, y le acarició el rostro como una madre que reconoce el dolor sin necesidad de palabras. «Estás a salvo», le dijo en voz baja. «Nadie te va a tocar aquí si tú no quieres». La joven la miró como si no entendiera el idioma. Luego rompió a llorar con un llanto tan contenido que parecía que llevaba años guardándolo. Esa noche, Marta se sentó junto a ella. Le habló de cuando ella también había huido. De cuando creyó que el mundo se había terminado. De cuando nadie quiso tenderle una mano. «¿Y cómo sobreviviste?», preguntó la joven. «Porque un día, alguien me miró y no vio mis arrugas, vio mi alma», respondió Marta. La muchacha se llamaba Nayeli. Tenía apenas 24 años y venía escapando de un matrimonio forzado. La habían vendido como si fuera un mueble viejo. Pero antes de que consumaran la ceremonia, se escapó en plena noche. Cruzó el río, se escondió en los matorrales, comió raíces y bebió agua sucia. Hasta que oyó un rumor sobre un lugar donde las mujeres no eran juzgadas por su pasado ni por sus cicatrices. El campamento apache la acogió como a una hija. Towen le asignó un espacio cercano al de Marta, y durante semanas, Nayeli no habló casi nada. Pero se convirtió en la sombra de Marta. La seguía a todos lados. Observaba cada gesto, cada receta, cada historia. No era sumisión. Era gratitud. Una gratitud tan grande que no sabía cómo expresarla. Una tarde, mientras recogían flores silvestres, Nayeli se animó a hablar. «A mí me dijeron que cuando una mujer envejece, ya no sirve», dijo. «Que si no puede tener hijos ni cocinar rápido, ya está de sobra». Marta soltó una risa corta, seca, casi como una tos de burla. «Entonces yo debería estar enterrada hace rato», respondió. «Pero aquí estoy. Y no solo sirvo. Soy necesaria». Nayeli la miró con admiración. «¿Cómo haces para no tener miedo?». «No lo hago», confesó Marta. «Todos los días me despierto con miedo. Pero ya no le tengo miedo al miedo». Fue entonces cuando Nayeli se inclinó y besó una de las arrugas del rostro de Marta. «Ojalá el tiempo me marque igual que a ti», susurró. Y Marta sintió que en ese gesto había más verdad que en todas las caricias que le negaron durante años. Mientras tanto, Towen observaba. Desde lejos, siempre en silencio. Él no hablaba mucho, pero veía. Y sentía. Un anochecer, se acercó a Marta mientras ella encendía el fuego. «Hay una luz en ti que crece cada día», dijo él. «Y no es fuego. Es sabiduría». Marta se encogió de hombros, como quitándole importancia. «La sabiduría no sirve si nadie la quiere oír». «Y tú pensabas que nadie quería», respondió él. «Pero ahora te buscan. Te escuchan. Te imitan. No eres invisible, Marta. Nunca lo fuiste. El mundo es el que a veces está ciego». Ella bajó la vista. No sabía cómo recibir elogios. Se le hacía más fácil vivir en silencio que aceptar que alguien la valorara. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Por qué te quedaste aquí?». Towen guardó silencio. Luego, con la voz más baja que nunca, respondió. «Porque vi morir a mi madre sin que nadie la tocara en sus últimos días. Porque era vieja, y nadie quería cargar con eso. Y juré que si algún día podía crear un lugar donde las arrugas no fueran una condena, lo haría». Marta lo miró largo rato, como si por fin entendiera el peso que él también cargaba. «Entonces los dos estamos cumpliendo promesas», dijo ella. Desde esa noche, Marta y Towen empezaron a compartir más tiempo juntos. No eran pareja. No lo necesitaban. Su vínculo era otro. Más profundo. Eran dos almas que sabían lo que era estar rotas y aún así seguir latiendo. Él le enseñaba canciones en su lengua apache. Ella le enseñaba dichos antiguos de las abuelas de su pueblo. Y entre los dos, tejían una red invisible que empezaba a envolver a todos los del campamento. Una noche, mientras preparaban pan juntos, Marta notó que Towen tenía una cicatriz vieja en la espalda. No preguntó. Solo puso su mano sobre ella. «A veces el cuerpo guarda lo que el alma no pudo gritar», dijo.
Y él no dijo nada. Pero cerró los ojos como si esa frase le hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. En las semanas siguientes, Marta empezó a enseñar a más jóvenes del campamento. No solo a cocinar o a curar con hierbas. Les enseñaba a resistir, a hablar, a perdonarse, a mirar con amor sus propios cuerpos. Incluso las mujeres más mayores, que antes se escondían entre las sombras, comenzaron a salir más, a contar sus historias, a mostrar sus arrugas con orgullo, como quien lleva medallas de guerra. Y así, sin proponérselo, Marta se convirtió en una especie de matriarca espiritual. No por edad, sino por el amor que ofrecía. Una mañana, mientras peinaba a Nayeli, ésta le dijo: «A veces creo que llegaste aquí para salvarnos a todos». Marta sonrió. «No. Llegué para salvarme a mí. Pero si eso ayuda a otros, entonces valió la pena». Esa noche, al mirar el cielo lleno de estrellas, Marta recordó una frase que su madre le decía de niña: «Hay cosas que el tiempo puede quitar, pero el alma no es una de ellas». Y por primera vez, lo entendió de verdad. Esa noche ardía distinto. El fuego del campamento crepitaba como si supiera que algo estaba por cambiar. El aire era más denso. El viento no corría, se detenía. Y las estrellas parecían observar en silencio. Marta lo sintió apenas salió de su tienda de piel de ciervo. Había algo en el ambiente, una energía que rozaba la piel como una caricia cargada de historia. Towen estaba de pie junto a la fogata. Tenía los ojos entrecerrados, como escuchando un idioma que no se hablaba con palabras. A su alrededor, las mujeres del campamento empezaban a reunirse, sin que nadie las llamara. Solo acudían. Como si una voz ancestral les dijera que debían estar allí, juntas, esa noche. Marta se acercó despacio. Llevaba una manta sobre los hombros y el rostro sin pintar, como siempre. Pero algo en su presencia parecía distinto. Más firme. Más sereno. Se sentó cerca del fuego y cruzó las manos sobre su regazo. Nayeli se le acomodó al lado, como una hija que encuentra el calor de madre en una simple cercanía. «Hoy es la noche de las que renacieron», dijo Towen, mirando las llamas. «De las que fueron olvidadas y aún así florecieron». Las más jóvenes lo miraban con curiosidad. Las mayores con lágrimas silenciosas. Marta bajó la vista, como si no supiera que hablaban de ella. Pero todas lo sabían. Ese fuego no se había encendido para cualquier motivo. Era un fuego ritual. El fuego de la sanación, el que los ancianos encendían solo para honrar a quien había tocado almas sin necesidad de alzar la voz. «Cuando llegaste, nadie sabía tu historia», continuó Towen. «Solo veían a una mujer mayor, cansada, invisible. Pero tú no te rendiste. Hablaste con el corazón. Curaste con las manos. Escuchaste con el alma. Y lo más sagrado, enseñaste a quienes ya no sabían confiar». Marta quiso hablar, decir algo, negarlo tal vez. Pero Towen la interrumpió con un gesto suave. «No te niegues lo que eres. Porque tú no solo has vivido. Has iluminado». Entonces, una a una, las mujeres comenzaron a acercarse. Primero Siwana, la que llegó con el rostro golpeado y el alma rota. Le tomó las manos a Marta, las besó, y dijo: «Tú me enseñaste que no estaba sucia, ni rota. Me enseñaste a volver a quererme». Luego vino Nayeli. Se arrodilló frente a ella y le colocó en el cabello una pequeña trenza tejida con hilos rojos. «Tú me salvaste del odio que yo misma me tenía. Me devolviste el derecho a soñar». Y después vinieron todas. Una tras otra. Mujeres que antes no hablaban. Que se escondían. Que lloraban en silencio. Cada una colocaba algo en el regazo de Marta. Un lazo, una flor seca, una piedra pintada, una hebra de cabello, un pequeño dibujo, un puñado de tierra. Símbolos. Ofrendas. No porque Marta fuera una diosa, sino porque era humana. Humana con todas sus grietas. Y aún así, había dado luz. «Yo no hice tanto», balbuceó ella entre lágrimas. Pero Towen negó con la cabeza. «No hiciste. Fuiste. Y eso es más difícil. Fuiste tú cuando el mundo te pidió que desaparecieras.
Fuiste tú cuando el espejo no te devolvía esperanza. Fuiste tú cuando nadie te nombraba. Eso es un acto sagrado. Marta no podía contener las lágrimas. Le temblaban las manos. Pero no de miedo. Era otra cosa. Una emoción antigua, enterrada, esa que solo surge cuando alguien le dice a uno, «Te veo». El fuego ardía con fuerza. Las llamas parecían danzar al ritmo del alma colectiva. Y en medio de ese círculo de mujeres, Towen se levantó con solemnidad. Sacó de una bolsa de cuero una cinta trenzada con hilos dorados y plumas blancas. Caminó hacia Marta. Se arrodilló frente a ella. Y la ató suavemente sobre su frente. Desde hoy, entre nosotros, serás llamada Tzarua, que en nuestra lengua significa, la que renació del polvo. Las mujeres aplaudieron. No con estruendo, sino con emoción. Con reverencia. Y los hombres del campamento, que habían observado en silencio desde los árboles, también bajaron la cabeza en señal de respeto. Marta estaba muda. Las lágrimas corrían sin detenerse. No entendía cómo había llegado hasta ahí. No entendía por qué. Pero por dentro sentía algo poderoso. Por primera vez en toda su vida, alguien la coronaba, no por ser joven, ni por ser bella, ni por ser madre, ni por ser útil. La coronaban por ser ella. Esa noche nadie durmió. Bailaron alrededor del fuego. Cantaron canciones antiguas. Los más pequeños se quedaban dormidos entre las piernas de las mayores. Y Marta. Marta caminaba entre todos como una reina silenciosa, sin trono, sin cetro, pero con un alma que por fin era vista, celebrada, abrazada. Al amanecer, cuando el fuego ya era brasas y las risas se habían convertido en suspiros, Marta se sentó sola bajo el árbol de ramas abiertas, el mismo donde Towen le había entregado el amuleto. Lo sacó de su bolso. Lo sostuvo entre las manos. Y por primera vez, no pensó en el pasado. No en su esposo, ni en su hijo, ni en lo que no fue. Pensó en lo que sí era. En lo que sí tenía. En lo que sí había dado. Y por dentro, el alma le cantaba bajito, «No has vivido en vano. Ahora lo sabes». ¿Cuántas veces te han dicho que ya es tarde para ti? ¿Cuántas veces te han hecho sentir invisible por tener más años que ilusiones? Si esta historia ha encendido algo en ti, si en algún rincón de tu corazón te reconoces en Marta, en su lucha silenciosa, en sus lágrimas calladas, en su poder sin maquillaje, este canal es para ti. Suscríbete ahora a Cicatrices del Viento y acompáñanos. Porque aquí, la edad no borra. Aquí, la edad revela. Y cada arruga, cada historia, cada cicatriz, es el principio de algo sagrado. Desde la ceremonia donde fue nombrada Tzarua, Marta ya no caminaba igual. Sus pies seguían arrastrando años, pero ya no arrastraban culpas. Sus manos seguían temblando por las mañanas, pero no de soledad. Era como si el tiempo, de pronto, hubiera dejado de empujarla hacia el olvido y comenzara, al fin, a abrazarla. Las mujeres la buscaban para todo. Para saber qué planta usar para una fiebre. Para entender por qué sus hijos soñaban con fuego. Para recordar cómo era eso de vivir cuando ya no se tiene a nadie. Y Marta respondía. A veces con palabras. A veces con solo sentarse al lado y tocar un hombro. Pero no todo era paz. No todo era descanso. Porque cuando uno empieza a sanar, también empieza a doler lo que antes estaba dormido. Una tarde, mientras recogía leña con Nayeli, Marta se detuvo de pronto. La joven se dio vuelta y la vio con el rostro descompuesto. No era cansancio. Era otra cosa. ¿Estás bien?, preguntó. No, susurró Marta. Acabo de recordar su voz. ¿De quién? De mi hijo. Han pasado más de 20 años y nunca soñé con su voz. Hasta ahora. Se quedó inmóvil, apretando una rama con los dedos hasta que le temblaron. Los ojos se le llenaron de agua, pero no dejó que cayera. Nayeli no dijo nada. Solo la abrazó. Y en ese abrazo, Marta empezó a temblar como una niña abandonada. Me dijo mamá en el sueño. Me lo dijo tan claro, como si estuviera aquí. ¿Y qué más te dijo? Nada. Solo eso. Mamá. Esa noche Marta no durmió.
Se sentó frente al fuego con una manta sobre los hombros, la mirada fija y el alma revuelta. Towen la observó desde lejos, pero no se acercó. Sabía que hay dolores que no se tocan hasta que están listos. Y Marta estaba entrando en uno de ellos. A la mañana siguiente, se levantó con el rostro pálido. Pero no estaba derrotada. Estaba decidida. «Necesito hablar», dijo. «Con todos. Esta noche. En el círculo». Era la primera vez que ella pedía hablar. Siempre la buscaban. Pero esta vez era distinto. Todos lo sintieron. Esa noche, cuando el sol se ocultó tras la línea de colinas, el campamento entero se reunió alrededor del fuego. Silencio. Expectación. Marta se levantó. Caminó despacio. Y se colocó de pie frente a todos. No había discursos preparados. Solo su voz. Y su verdad. «Hace 27 años, mi hijo se fue», comenzó. «No fue por la guerra. No fue por hambre. Fue porque yo no supe amarlo bien. Era un muchacho rebelde, testarudo, lleno de rabia. Y yo era una madre cansada. Amaba más a su padre que a mí misma. Y cuando su padre murió, me quedé sola con él. Un día discutimos. Le grité cosas que jamás debí gritarle. Le dije que se fuera. Y se fue. Nunca regresó. Nunca supe si vivía. Nunca me perdoné. El silencio era absoluto. Algunas mujeres empezaron a llorar. Marta siguió. Durante años pensé que si me callaba, el dolor desaparecería. Pero no. El dolor se hace nido en el pecho. Se alimenta del silencio. Y ahora me di cuenta de que tenía que decirlo. Porque si quiero ser guía, si quiero ser madre para ustedes, tengo que decir la verdad. Yo también me equivoqué. Yo también lastimé. Se le quebró la voz, pero no se calló. Y anoche, por primera vez, lo oí. En sueños. Solo una palabra. Mamá. Y no sé si fue real, o si fue mi alma que ya no aguantaba más. Pero decidí que ya no quiero callar. Que ya no quiero esconderme detrás de la fortaleza. Yo soy fuerte, sí. Pero también fui débil. Fui torpe. Fui egoísta. Y aún así sigo aquí. Nayeli fue la primera en levantarse. Caminó hacia ella, le tomó las manos, y dijo: «Yo también me equivoqué. Pero tú me enseñaste que el amor no se acaba cuando uno se equivoca. Se transforma». Luego vino Siwana. Yo odié a mi madre por años. Pero hoy entiendo que tal vez ella también sangraba por dentro. Una tras otra, se fueron levantando. No para juzgar. No para corregir. Sino para acompañar. Porque Marta había abierto una herida, sí. Pero al hacerlo, había abierto también un espacio sagrado, el de la honestidad absoluta. Towen no habló esa noche. Pero al terminar, cuando todos se fueron a dormir, se acercó a ella, se sentó a su lado, y le dijo: «El perdón no siempre viene de quien esperamos. A veces viene de uno mismo. Hoy, Marta, te perdonaste. Y eso es más difícil que cualquier ritual». Ella no respondió. Solo apoyó la cabeza sobre su hombro. Y así, en silencio, se quedaron bajo la luna. Dos almas que no necesitaban palabras. Días después, Marta empezó a escribir. En hojas sueltas, con tinta hecha de raíces. No era una carta para su hijo. Era una carta para sí misma. Para la mujer que fue. Para la que quiso ser. Para la que aún podía ser. Cada mañana, al despertar, leía un fragmento en voz alta. A veces lloraba. A veces reía. A veces se quedaba en silencio. Pero cada palabra que soltaba era una carga menos. Una tarde, Nayeli la encontró escribiendo junto al río. «¿A quién le escribes?» «A la que fui. Le estoy pidiendo disculpas». «¿Y te contesta?» «Sí. Me dice que ya es hora de seguir adelante». Ese día, al caer la tarde, Marta se acercó al fuego con un cuaderno en las manos. Lo colocó sobre las brasas con suavidad. El papel crujió. La tinta ardió. Y el humo subió al cielo como si llevara en sus formas todo aquello que alguna vez dolió.
Marta no lloró. No esa vez. Solo cerró los ojos. Y por dentro, una voz que ya no era de su hijo, ni de Towén, ni del campamento, le dijo, «Ya no necesitas cargarlo. Ya puedes caminar ligera». Y así lo hizo. Desde que quemó el cuaderno, Marta sentía algo nuevo en el cuerpo, ligereza. No era ausencia de dolor, ni olvido. Era otra cosa. Como si finalmente cada cosa estuviera en su lugar, incluso las heridas. Caminaba por el campamento con pasos firmes, no porque sus piernas fueran más jóvenes, sino porque su alma ya no titubeaba. No se había convertido en otra mujer. Se había convertido en ella misma, sin miedo, sin excusas. La rutina seguía. Pero dentro de Marta todo era distinto. Ayudaba a moler maíz, cuidaba de los niños, enseñaba a las muchachas a coser. Pero ya no lo hacía como quien se ocupa para no pensar. Lo hacía como quien se ofrece porque quiere. Porque ama. Porque está presente. Una tarde, mientras buscaba plantas para una infusión, Marta se desvió hacia un rincón del bosque que no había explorado aún. El suelo estaba cubierto de hojas secas y el aire tenía un aroma diferente, más fresco, más limpio, casi infantil. Entre los árboles encontró una pequeña laguna, escondida entre ramas altas y piedras musgosas. Era un lugar silencioso. Un rincón sagrado. El agua estaba quieta, como un espejo de cristal líquido. Se acercó con respeto. Se arrodilló junto a la orilla. Y cuando se inclinó para beber, se vio reflejada. Su rostro. Su piel vieja. Su cabello blanco. Sus arrugas profundas. Se quedó mirando largo rato. No con tristeza. No con nostalgia. Sino con una especie de ternura honda, como si por fin pudiera mirar a esa mujer sin juicio. Como si por fin entendiera que ese rostro era suyo, y era bello. «No estás rota», le dijo al reflejo. «Estás completa». El agua no respondió. Pero una ráfaga de viento acarició sus mejillas como si el bosque entero asintiera. De pronto, una voz interrumpió el momento. «¿Te hablas a ti misma?» Era Towén. Estaba detrás de ella, sonriendo. «Sí», dijo ella sin sobresalto. «Es la primera vez que tengo algo bueno que decirme». Él se sentó a su lado. Miró el agua también. Pero no dijo nada. Después de unos minutos, Marta preguntó, «¿Tú te hablas?» «No», respondió. «Yo me escucho. Porque a veces el alma susurra cosas que la mente no quiere oír». Marta asintió. «¿Y qué te dice?» Towén respiró hondo. «Me dice que esta tierra, este campamento, esta vida, ya no es mía. Es de ustedes. Yo solo fui un canal». Ella lo miró. «¿Te vas?» Él la miró con calma. «No ahora. Pero pronto. Los espíritus me lo han dicho». Marta sintió un golpe en el pecho. No era dolor. Era miedo. No por él, sino por lo que significaba su partida. Pero no insistió. No lo detuvo. Solo bajó la vista. Y dijo, «¿Y quién quedará?» Towén se inclinó, recogió una piedra del suelo, se la entregó y dijo, «Quien sabe escuchar el agua, puede escuchar a un pueblo entero». Luego se levantó y se fue. Sin dramatismos. Sin despedidas. Marta se quedó allí, junto a la laguna, sosteniendo la piedra, oyendo el agua, preguntándose si realmente podía ella continuar. Esa noche no durmió. Caminó en silencio por el campamento. Vio a las mujeres dormidas con sus hijos, a las ancianas abrazadas entre sí, a los hombres tallando madera en la penumbra, a los perros respirando lento junto al fuego. Y entendió. No hacía falta un líder. Hacía falta presencia. Hacía falta corazón. Y eso, lo tenía. A la mañana siguiente, reunió a todos. No en círculo, no con ceremonias. Solo una reunión simple. De pie. Bajo el sol. Towén se irá pronto, dijo con firmeza. No porque no nos ame, sino porque su camino es otro. Y nosotros, no somos débiles. Hemos crecido. Hemos sanado.
Y ahora nos toca sostenernos entre nosotros. Hubo murmullos, lágrimas, silencios. Nadie lo reemplazará, añadió. Porque Él no se va de verdad. Él nos habita. Pero desde hoy, cada uno de ustedes tomará una tarea. No para sobrevivir, para vivir. Y así, sin levantar la voz, Marta comenzó a guiar. No como jefa, como madre del alma. Las tareas se redistribuyeron. Las decisiones se compartieron. El fuego fue cuidado por todos. La siembra se organizó. La cocina, los cuidados, las historias, los cantos, todo fue tejido por muchas manos. Esa noche, Marta no se sentó junto al fuego. Se quedó en su tienda, sola, con la piedra en la mano, y por primera vez en muchos años se permitió llorar de orgullo. El sol caía con lentitud sobre el campamento, bañando las tiendas de piel y los rostros cansados con una luz anaranjada que parecía arrastrar consigo todas las cosas calladas. Los niños jugaban descalzos entre la tierra, mientras las mujeres terminaban de colgar hierbas para secar. En apariencia, todo seguía igual. Pero dentro, algo había cambiado. Era como si el silencio se hubiera hecho más amable, como si el viento soplara más lento para que los corazones pudieran seguir su paso. Marta, desde su pequeña tienda, lo observaba todo. No daba órdenes. No dirigía. Simplemente estaba. Pero estar, en su caso, era suficiente. Su presencia se había convertido en un refugio. Un punto fijo. Como un faro que no se mueve, pero al que todos miran para no perderse. Nayeli entró con un cuenco de madera entre las manos. Sopa de raíces dulces. La dejó frente a ella y se sentó a su lado sin decir nada. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó Marta al cabo de unos segundos. «Sí», respondió Nayeli. «Es como si el aire respirara distinto. Como si la tierra escuchara». Marta asintió. Cuando una mujer se cura por dentro, dijo en voz baja, algo cambia alrededor. No es magia. Es alma. Es memoria que se pone en orden. Nayeli miró hacia el centro del campamento. Siwana volvió a cantar. Anoche la escuché con su hijo. Una canción antigua. Y tú, añadió Marta, ya no caminas mirando el suelo. La joven sonrió. Tenía los ojos brillantes, la piel más limpia, las manos menos temblorosas. Pero sobre todo, tenía esperanza. Y eso no lo daba ningún té de hierbas. Eso se sembraba con amor. Con paciencia. Con verdad. Más tarde, mientras el fuego crepitaba y las historias del día eran contadas en susurros, Marta decidió caminar hasta la tienda de Towen. Él estaba tallando madera, como siempre. Su rostro sereno. Su respiración acompasada. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella. Él no respondió con palabras. Solo extendió una manta junto a él. Marta se acomodó y miró sus manos trabajar. Durante un largo rato, no dijeron nada. Hasta que, finalmente, ella habló. ¿Recuerdas la primera vez que me viste? Sí, dijo él sin levantar la vista. Estaba sentada bajo aquel árbol torcido, mirando el cielo como si buscaras algo. Y lo que buscaba, no era el cielo. Era una excusa para no mirar más el suelo. Towen detuvo su trabajo. La miró. Y ahora, ¿dónde miras? Ahora, miro a los ojos. De los demás. De mí misma. Él asintió con una sonrisa. Entonces, ya estás lista. ¿Lista para qué? Para continuar sin mí. Marta sintió una punzada. Lo sabía. Lo había sentido en el aire desde hacía semanas. Pero oírlo era distinto. ¿Te irás pronto? Cuando el viento me lo diga. No antes. No después. Ella respiró hondo. ¿Y tú estás listo? Towen se quedó en silencio un momento. Luego respondió. Sí. Porque cuando te encontré, pensaba que mi misión era ayudarte. Y ahora sé que era al revés. Yo vine para que tú recordaras quién eras. Y ahora que lo sabes, yo ya no soy necesario. Marta no supo qué decir. Solo apoyó su mano sobre la de él. La madera crujió entre sus dedos. El fuego iluminó sus rostros. Y el mundo,
Por un instante, pareció quedarse quieto. En los días siguientes, Marta se dedicó a preparar el campamento para lo que venía. No para la partida de Towen. Para la vida sin depender de un guía externo. Reunió a las mujeres mayores y les pidió que compartieran lo que sabían. Les dijo que su sabiduría no podía morir con ellas. Que debían enseñarla. Compartirla. Entregarla. Una de ellas, llamada Omaira, que apenas hablaba, se levantó con dificultad y dijo: «Yo pensé que mi voz ya no servía. Pero si alguien quiere escucharla, puedo contarles cómo se habla con los árboles». Los más jóvenes se acercaron. Se sentaron a su alrededor. Y esa noche, en vez de cuentos, escucharon cómo los árboles crujen cuando sienten miedo, como las hojas tiemblan cuando algo no está bien. Otro día, Marta reunió a los niños. «Hoy vamos a escuchar nuestras propias historias», les dijo. «¿Cómo?», preguntó uno. «Cerrando los ojos. Y dejando que el corazón nos cuente quiénes somos». Al principio se rieron. Pero luego, uno a uno, cerraron los ojos. Y cuando abrieron, cada uno dijo una palabra. Rayo. Río. Espina. Cueva. Luz. Marta anotó cada palabra. Y prometió que harían un mural con ellas. Que esas palabras eran como semillas. Y que algún día entenderían su significado. Por la noche, en el fuego, alguien preguntó: «¿Y tú, Marta? ¿Qué palabra viste?» Ella no dudó. Raíz. Todos quedaron en silencio. Y luego aplaudieron. Sí. Marta era eso. Una raíz. Firme. Oculta. Vital. En los días que siguieron, Marta comenzó a escribir otra vez. Pero no cartas de perdón. Escribía historias. Fábulas. Memorias. Pequeños fragmentos de sabiduría envueltos en relatos. Y las dejaba en cestas por el campamento, para que quien las encontrara, las leyera. Una mañana, encontró a un niño leyendo una de sus páginas en voz alta a su hermana menor. Y en ese momento, Marta entendió que no moriría jamás. Porque lo que había sembrado, seguiría creciendo en otros. Habían pasado semanas desde que Marta comenzó a dejar pequeñas historias escritas por todo el campamento. No eran cuentos comunes. Eran fragmentos del alma. Metáforas que llevaban consigo pedazos de su vida, de sus errores, de sus sueños. Algunas hablaban de ríos que lloraban por no poder tocar el mar. Otras, de ramas viejas que aún sostenían frutos dulces. Cada historia tenía un eco. Y ese eco comenzaba a transformarlo todo. Una mañana, cuando el rocío aún perfumaba la tierra, una niña pequeña se acercó a ella con una hoja en la mano. ¿Tú escribiste esto? Marta tomó el papel. Leyó en voz alta. Hay silencios que curan más que 1000 palabras, porque fueron guardados con respeto, no con miedo. Sí, lo escribí yo. Yo también quiero escribir cosas así, dijo la niña. Marta le acarició el cabello. Entonces escucha primero. Escucha lo que tu corazón te dice cuando todos duermen. La niña se fue corriendo con los ojos brillantes. Y Marta supo que algo estaban haciendo. Que escribir no era solo dejar palabras en un papel. Era dejar semillas. Ese día, varias mujeres jóvenes se le acercaron. Querían aprender a hilar, a secar hierbas, a preparar los tintes naturales que Marta usaba para marcar las hojas. Y ella, sin pretenderlo, comenzó a dar pequeñas clases. No con la formalidad de una maestra, sino con la ternura de quien sabe dar sin imponerse. Cuando haces una infusión, les decía, no piense solo en el dolor del cuerpo. Piensa en lo que esa persona no dice. Cada té que preparamos lleva nuestras manos, pero también nuestra intención. Las mujeres la escuchaban con atención. Tomaban nota. Observaban cada gesto. Y en sus rostros empezaban a aparecer expresiones nuevas: dignidad, deseo, reconocimiento. Una de ellas, llamada Aimara, le dijo un día: antes creía que lo más importante era tener la piel tersa, los brazos fuertes, la cintura delgada. Ahora entiendo que una mujer vale por lo que puede sostener, no por lo que puede mostrar. Marta la abrazó. Nadie nos enseñó eso.
Lo aprendimos cuando el dolor se volvió tan grande que ya no tuvimos a quien impresionar, solo a quien acompañar. Y esa, quizás, era la gran lección de Marta. Había llegado al final de su vida social, de su rol como madre, esposa, mujer útil, y sin embargo, había encontrado su mayor poder en lo que quedaba. En lo que nadie aplaude. En lo que nadie mira. Una tarde, mientras preparaban ungüentos con cortezas y raíces, Nayeli se acercó con una expresión que Marta no le había visto nunca. ¿Puedo preguntarte algo difícil? Siempre. ¿Nunca tuviste miedo de morirte y que nadie te recordara? Marta dejó de mover el cuenco. Pensó. Y respondió con una calma que dolía. Tuve miedo de morirme sin haber sido yo. Sin que nadie supiera quién fui, de verdad. No la esposa. No la madre. No la vieja. Solo yo. Marta. Zarua. La que soñaba en silencio. Nayeli bajó la cabeza. Entonces ya no tienes miedo. Ahora no, respondió ella. Porque si yo mañana desaparezco, mis palabras quedarán. Mis canciones. Mis gestos. Y ustedes son mi memoria viva. Ese mismo anochecer, en el fuego, Towen se puso de pie. Miró a todos. Y dijo, este campamento fue mi refugio. Pero ya no me necesita. Mi espíritu camina hacia otro lugar. Me iré al amanecer. No hubo lágrimas. Solo un silencio profundo. Honesto. El tipo de silencio que se le ofrece a los que no mueren, sino que trascienden. Towen se acercó a Marta. Le dio un pequeño objeto envuelto en tela. Ella lo abrió, era una semilla. De un árbol antiguo. De esos que tardan años en crecer, pero que una vez firmes, resisten todos los vientos. ¿Y esto? Plántala cuando sientas que el tiempo es propicio. Donde tú decidas. Ese árbol llevará tu historia. Marta lo miró largo rato. No lloró. No lo abrazó. Solo asintió. Buen viaje, hermano. A la mañana siguiente, Towen ya no estaba. Su tienda vacía. Sus huellas desvanecidas. Pero su esencia, presente en cada rincón. Ese día, Marta reunió a todos. No lo vamos a llorar, dijo. Vamos a honrarlo. No con luto. Con creación. Y así, el campamento empezó una transformación. Se pintaron las tiendas con símbolos nuevos. Se tejieron nuevas canciones. Se hicieron rituales propios, nacidos del mestizaje entre sabiduría apache y las historias de cada mujer que había llegado allí rota, y había aprendido a florecer sin ruido. Marta plantó la semilla de Towen en el lugar donde se habían encontrado por primera vez. A los pies del árbol torcido, el que la había visto sentada, sola, perdida. Clavó sus manos en la tierra. Cubrió la raíz. Y susurró. Crece despacio. Pero fuerte. Como yo. Esa noche, mientras todos dormían, Marta escribió una última nota. Solo 3 líneas. Si alguna vez te sentiste demasiado vieja para empezar. Si alguna vez te creíste invisible. Recuerda que yo también lo creí, hasta que alguien me miró de verdad. La colocó junto al fuego, en la cesta de las historias. Y se fue a dormir. Y ahora te hablo a ti, que estás del otro lado de la pantalla. ¿Alguna vez te has sentido como Marta? ¿Como si el mundo ya no te escuchara? ¿Como si tus arrugas fueran motivo de burla y no de orgullo? Si esta historia te ha tocado, si has sentido que algo dentro de ti se movía mientras escuchabas, este canal también es tu refugio. Suscríbete a Cicatrices del Viento y acompáñanos. Aquí honramos las historias que nacen en silencio y florecen con el alma. Marta despertó antes que el sol. El campamento aún dormía, envuelto en ese murmullo tibio de las primeras horas, donde todo parece suspendido entre lo que fue y lo que aún no es. Salió de su tienda con pasos lentos. No por debilidad, sino por respeto. Como quien entra en un templo sagrado donde el aire aún conserva los sueños ajenos. Caminó hasta el árbol torcido, donde días atrás había plantado la semilla que Towen le dio. Se arrodilló con dificultad. Palpó la tierra. La humedad. La promesa. No había brote aún. Pero no le importaba.
Sabía que algunas cosas solo florecen cuando nadie las está mirando. Cerró los ojos y susurró: «Gracias por quedarte en mí». No se refería solo a Tywin. Se refería también a su hijo, a su madre, a las mujeres que ya no estaban. A la niña que fue. A la joven que un día se enamoró. A la mujer rota que un día se sintió tan sola que creyó que había desaparecido. «Estoy aquí», se dijo. «Entera». Y esa palabra, entera, le supo a triunfo. Más tarde, cuando el campamento cobró vida, Marta no fue a la cocina. No fue al fogón. No fue al círculo. Caminó sola hacia el bosque. No por huir, sino porque necesitaba escucharse sin testigos. Durante horas vagó entre los árboles. Recogió flores. Tocó troncos. Cantó en voz baja canciones sin letra. En un claro, se sentó sobre una piedra y sacó de su bolso un cuaderno nuevo. Empezó a escribir. No sabía que podía llegar tan lejos sin moverme del todo. No sabía que mi voz podía tocar otras bocas. No sabía que sanar no era olvidar, sino mirar sin que duela. Hoy he visto mi rostro en el reflejo de una hoja, y me he gustado. No por bella. Por real. Escribió sin parar. Durante horas. Como si algo dentro de ella, una fuente vieja, atascada por años, se hubiera desbloqueado. Cuando regresó al campamento, el sol ya se ponía. En el fuego central, los más jóvenes cantaban una canción nueva. No tenía estrofa ni estribillo. Solo un estribillo suave: raíz que no muere, raíz que florece. Marta se quedó a la distancia, mirándolos, escuchándolos, respirando ese aire que ya no le pesaba. Nayeli se le acercó. «Hoy soñé contigo», le dijo. Estaba sentada en medio del desierto, sola, pero de tu pecho salía luz. Marta sonrió. «Tal vez ya no soy una mujer», dijo en voz baja. «Tal vez ahora soy un lugar». ¿Un lugar? Sí. Un lugar a donde las otras vienen a recordar que no están solas. Un espacio dentro de sí mismas que habían olvidado. Nayeli la abrazó. «Entonces yo vivo en ti. Y tú en mí». Esa noche, Marta no durmió. Se sentó junto al fuego. Sola. Pero no solitaria. Las llamas eran su espejo. Su hogar. Cerca del amanecer, escribió otra frase. «Cuando todo está dicho, lo más importante es lo que ya no hace falta decir». Al día siguiente, el campamento comenzó una nueva etapa. Y Mara, la joven que antes solo hablaba de su cuerpo, ahora guiaba círculos de canto. Omaira enseñaba a los más pequeños a reconocer el canto de los pájaros. Nayeli empezó a escribir sus propios relatos y los leía en voz alta, con orgullo. Y Marta no necesitaba estar en el centro, porque su centro estaba en todos. Empezó a caminar más lejos, a visitar a otras mujeres de campamentos vecinos, a llevar infusiones, a escuchar, a compartir lo aprendido. Y en cada lugar dejaba un cuaderno, una piedra, una palabra. Una tarde, una mujer le dijo: «No tienes idea de cuánto me ha sanado tu silencio». Marta la miró. Tal vez porque mi silencio ya no duele. Era mediodía cuando un grupo de forasteros llegó al campamento. No eran soldados ni comerciantes. No traían armas ni productos. Traían ojos curiosos, pies cansados y un cuaderno desgastado en las manos. Marta los vio desde lejos. Estaban cubiertos de polvo. Tenían el rostro bronceado, el cuerpo delgado. Pero no eran pobres. Eran buscadores. De esos que viajan no por mapas, sino por intuiciones. Una mujer joven se adelantó. Tenía el cabello recogido, la voz suave. Se arrodilló frente a Marta y le mostró el cuaderno. Era uno de los suyos. Uno de los que ella había dejado en un cesto, meses atrás, creyendo que tal vez nadie lo leería. «¿Esto es tuyo?» Marta lo tomó con las dos manos. Lo abrió. Reconoció su letra. Las frases que había escrito sin pensar que alguien las guardaría. Volvió a leer una. «No temas ser raíz, aunque no se te vea. La sombra más fiel nace de lo invisible». Sí.
Es mío. La mujer sonrió. Tenía lágrimas en los ojos. Te buscamos durante semanas. Caminamos por los pueblos, preguntamos por ti. Algunas mujeres nos dijeron que existías, que vivías con los apaches. Pero nadie lo aseguraba. Hasta que encontramos este campamento. Marta no entendía del todo. Pero no dijo nada. Solo la escuchó. Mi nombre es Lucía. Y todas nosotras, dijo señalando al pequeño grupo detrás de ella, hemos leído tus escritos. Alguien los copió. Pasaron de mano en mano. En las plazas. En los mercados. En los caminos. Y fuimos entendiendo que no era solo poesía. Era medicina. Marta parpadeó. No por sorpresa. Por humildad. Por una emoción tan grande que no cabía en sus huesos. Yo no soy poeta, respondió con voz baja. Solo escribí lo que me dolía. Lucía asintió. Y por eso cura. Porque no intentabas enseñar. Solo te ofreciste. Las mujeres se quedaron varios días en el campamento. Ayudaban. Escuchaban. Preguntaban. Algunas lloraban al ver la forma en que las ancianas eran tratadas. Al ver que no se escondían las canas, ni se burlaban de las arrugas, ni se callaban las penas viejas. Marta les enseñaba sin estructura. Les hablaba como si estuviera bordando con palabras. Y ellas, una a una, fueron entendiendo que el verdadero aprendizaje no es el que se memoriza, sino el que se reconoce en uno mismo. Una noche, Lucía le preguntó, ¿siempre fuiste así? Marta miró el fuego. No. Fui callada. Fui dura. Fui ciega. Fui una mujer que se esforzó por encajar donde no la querían. Fui una madre que no supo escuchar. Una esposa que se olvidó de sí misma. Y luego, una vieja sola, amargada, que pensó que ya no servía para nada. Hasta que alguien me vio. Un apache. Y me dijo que mis arrugas eran caminos. No cicatrices. Y ese día, volví a nacer. Lucía le tomó la mano. Te aseguro que muchas de nosotras vamos a nacer también. Cuando las visitantes se fueron, dejaron un mensaje grabado con tinta vegetal en una de las piedras del campamento. Aquí florecen las mujeres que el mundo quiso marchitar. Marta lo leyó en voz baja. Y sonrió. Días después, Nayeli se le acercó con algo entre las manos. ¿Te acuerdas del cuaderno que empezaste y no terminaste? ¿Cuál? Ese donde solo escribiste una frase y luego lo dejaste guardado. Marta pensó. Recordó. Lo había escrito años atrás, cuando recién había llegado. Solo una línea. A veces no sabemos que estamos vivas hasta que alguien nos lo dice con una mirada. ¿Qué pasa con él? Lo terminé yo. Se lo entregó. Marta lo abrió. Leyó. Eran relatos nuevos. Profundos. Dolorosos. Maravillosos. Pero lo que más la sorprendió fue la dedicatoria al final. A Marta. Porque me dio permiso para ser yo. Y esa frase, la quebró. No lloró. No gritó. Solo cerró los ojos y abrazó el cuaderno. Como quien abraza a una hija que nunca tuvo. Esa tarde, se reunió con las mujeres del campamento. Les dijo, pronto vendrán más. No busquen en ellas discípulas. Busquen en ellas espejos. No les enseñen a ser fuertes. Enséñenles a ser suaves sin romperse. Y cuando pregunten qué hice yo para que esto exista, díganles la verdad. ¿Cuál? Preguntó Nayeli. Marta sonrió. Que no hice nada extraordinario. Solo me atreví a quedarme cuando todo me pedía que me fuera. Al anochecer, mientras el fuego ardía bajo la luna, Marta escribió en su nuevo cuaderno. Lo que nadie te dice cuando cambias el mundo, es que la mayoría de las veces, nadie te aplaude. Nadie lo nota. Nadie lo grita. Pero al día siguiente, algo se siente distinto en el aire. Y tú sabes que fuiste tú. Y cerró el cuaderno con la misma calma con la que se cierran los ojos, cuando uno por fin puede dormir sin miedo. Marta despertó con una sensación distinta. No era dolor. Tampoco fiebre. Era una certeza. Una voz bajita en el fondo del pecho que decía, ya viene.
No se asustó. No se inquietó. Se quedó acostada unos minutos más, mirando el techo de su tienda, como quien contempla el cielo de una catedral interior. Luego se incorporó. Sus piernas estaban algo más lentas. Las manos le temblaban más que de costumbre. Pero su mirada brillaba como una ventana limpia después de una tormenta larga. Ese día no habló con nadie. Caminó hasta el árbol torcido donde había plantado la semilla de Towen. Se arrodilló despacio. La tierra estaba húmeda. Y justo allí, brotando con la timidez de los comienzos, una ramita verde, delgadísima, emergía hacia la luz. Marta la tocó con la yema del dedo. Era suave, viva, casi un suspiro. Cerró los ojos. Sonrió. Ha comenzado, pensó. De regreso al campamento, se detuvo en cada tienda. Saludó a todos con la mirada. No dijo mucho. Pero los abrazos duraban más. Las manos se apretaban más fuerte. Era como si todos, aunque nadie lo nombrara, sintieran que algo sagrado estaba ocurriendo. En la tarde, Nayeli fue a buscarla. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, respondió Marta con dulzura. Necesito que me prepares un lugar para descansar esta noche, bajo el árbol. No quiero dormir bajo techo. ¿Bajo el árbol? Sí. Esta noche quiero que el cielo me arrope. Nayeli no preguntó más. Lo preparó todo: una manta gruesa, un cuenco de agua, una vela, un cuaderno, una flor seca que Marta había guardado hacía meses. Al anochecer, Marta se acostó bajo las ramas abiertas, mirando el cielo. ¿No tienes frío?, preguntó Nayeli. No, susurró Marta. El alma me abriga. ¿Y si llueve? Entonces me mojaré. Y el agua me recordará que aún estoy viva. Esa noche, el campamento guardó un silencio distinto. No de miedo. De respeto. Nadie encendió fogatas. Nadie tocó tambores. Solo se escuchaba el viento y el crujir suave de las hojas. Marta miraba las estrellas. Cada una era un nombre. Un recuerdo. Una promesa. ¿Estás lista?, preguntó una voz dentro de sí. Sí, respondió ella en silencio. Estoy lista desde el día que aprendí a mirarme sin vergüenza. Cerró los ojos. No para dormir. Para escuchar mejor. A la mañana siguiente, Nayeli fue la primera en acercarse. Marta estaba despierta. Sentada. Con el cuaderno sobre las piernas. Había escrito una última frase. Cuando el cuerpo empieza a callarse, es porque el alma ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Nayeli la abrazó. No dijo nada. Marta le acarició el cabello, como en los primeros días. Hoy me quedaré aquí, dijo. No me moveré. Solo observaré. Porque todo lo que tenía que dar, ya está en ustedes. Y así fue. Ese día no se levantó. Pero su voz estuvo presente en cada rincón. Las mujeres le llevaban sopa. Los niños cantaban sus canciones. Los hombres la saludaban desde lejos con respeto. El campamento entero giraba alrededor de su silencio, como si su quietud fuera el nuevo latido que todos escuchaban. Por la tarde, Nayeli se sentó junto a ella. ¿Tienes miedo? No. Tengo gratitud. Por haber sido vista. Por haber aprendido a verme. Por haber llegado a mi edad y entender que no estoy acabada. Que apenas ahora empiezo a florecer desde dentro. ¿Y qué pasa si te vas? Nada, respondió Marta. Porque ya estoy en ti. En Siwana. En Omaira. En todas. Incluso en las que aún no han llegado. ¿Y si te olvido? Entonces mira tu reflejo. Y recuerda que yo vi belleza en ti, cuando tú solo veías ruina. Nayeli lloró. Pero no con tristeza. Era otro tipo de llanto. Uno más limpio. Más sereno. Más agradecido. Te amo, le dijo. Y yo a ti, respondió Marta. Y eso me alcanza para quedarme en este mundo, aunque ya no esté. Esa noche, Marta durmió profundamente. No se movió. No habló en sueños. Solo respiró. Como quien está rodeada de ángeles.
Y mientras las estrellas cubrían el cielo como una manta infinita, una voz, muy dentro de sí misma, le dijo: «Gracias por quedarte cuando nadie te lo pidió. Gracias por florecer cuando ya no había primavera». Y Marta, sin moverse, sonrió. El día amaneció más lento, como si el sol también tuviera miedo de alzarse del todo. El cielo estaba teñido de nubes suaves, como de algodón gris, y el viento no soplaba, apenas susurraba. En el campamento nadie hablaba, nadie corría, nadie reía. Todos sabían. No porque alguien lo dijera. Lo sabían en la piel, en los huesos, en el corazón. Marta seguía allí, bajo el árbol torcido, arropada por una manta tejida con hilos de historias compartidas. Sus ojos estaban cerrados, su rostro sereno. Su respiración era una brisa que entraba y salía con cadencia perfecta. No se quejaba. No pedía nada. Solo estaba, como siempre lo había hecho, con dignidad, con entrega, con presencia. Nayeli fue la primera en sentarse junto a ella. Luego Siwana. Después Omaira. Y una a una, fueron llegando todas. Se sentaron en círculo, como en aquellas primeras noches donde aprendían a escucharse sin interrumpirse. Frente a Marta, una pequeña fogata ardía con fuego lento. No para calentar, para honrar. Ella aún está con nosotros, susurró Nayeli. Lo estará siempre, dijo Omaira. Porque lo que Marta hizo, no se borra. Se enraiza. Al cabo de un rato, Marta abrió los ojos. Los movió con lentitud. Sonrió. ¿Estamos todas? Sí, respondieron al unísono. Marta buscó la mano de Nayeli y la apretó. Entonces escuchen bien. Porque estas serán mis últimas palabras. Pero no las más tristes. Las más verdaderas. El silencio fue absoluto. Marta habló sin apuro, como quien no necesita que le crean, porque ya lo ha vivido todo. A lo largo de mi vida, pensé que lo importante era ser útil. Ser buena esposa. Buena madre. Buena mujer. Pero nunca me pregunté si yo era mía. Durante décadas viví con miedo. A envejecer. A ser olvidada. A no valer. Y cuando me vi sola, creí que ya no tenía sentido seguir. Pero entonces llegué aquí. Y alguien me miró sin juzgar. Y me escucharon sin burlarse. Y me abrazaron sin pedirme nada. Fue entonces cuando entendí que las mujeres como nosotras no desaparecemos. Nos enterramos vivas, hasta que una palabra, una mano, una mirada, nos rescata. Respiró hondo. Miró a cada una. A los ojos. Como quien entrega un legado invisible. Si mañana despierto, celebraré. Si no, no me lloren. No he muerto. He florecido en cada una de ustedes. En sus decisiones. En sus voces. En sus silencios valientes. En sus canciones nuevas. Porque una mujer no muere cuando se apaga su cuerpo. Muere cuando nadie recuerda lo que enseñó. Y yo sé que ustedes no me olvidarán. Cerró los ojos otra vez. Su mano no soltó la de Nayeli. El círculo se mantuvo en silencio durante horas. Nadie se movió. Nadie pidió nada. Solo estaban. Juntas. Respirando el mismo aire. Compartiendo la misma espera. Y al caer la tarde, Marta dejó de respirar. No hubo gritos. Ni lágrimas escandalosas. Solo un silencio lleno de reverencia. Nayeli le acomodó el cabello. Le besó la frente. Y dijo. El cuerpo de Marta fue envuelto en una manta bordada con flores, frases, trenzas, palabras suyas escritas por las demás. No fue enterrada lejos. Ni en lo alto. Fue enterrada junto al árbol torcido, el mismo donde un día fue vista por primera vez. A su lado, la ramita verde, esa semilla que Towen le entregó, ya había crecido unos centímetros más. Y parecía inclinarse hacia ella. Sobre la tumba no pusieron lápida. Solo una piedra redonda, blanca, con una frase sencilla. Aquí reposa Marta, la que nunca se fue. Gracias por haberte quedado con nosotras, cuando más te necesitábamos. Los días siguientes fueron de silencio profundo. Pero no por tristeza.
Era otra cosa. Como si todas estuvieran conteniendo el aliento. Como si algo en el aire necesitara tiempo para acomodarse. Y entonces, algo ocurrió. Una mañana, Nayeli se despertó con un impulso. Tomó su cuaderno. Empezó a escribir. No sabía por qué. Solo sentía que debía hacerlo. Durante horas llenó páginas. Palabras suyas. Historias suyas. Reflexiones suyas. Pero en cada frase, había algo de Marta. Al día siguiente, Siwana comenzó a enseñar canciones nuevas a los niños. Canciones que hablaban de mujeres fuertes. De arrugas que eran mapas. De memorias que sanaban. Omaira comenzó a visitar campamentos lejanos. A hablar con otras ancianas. A mostrarles que aún podían ser escuchadas. Y así, sin que nadie lo organizara, el legado de Marta se volvió movimiento. Una manera de vivir. Un susurro constante. Un fuego bajo que no se apagaba. Un mes después, llegó una mujer al campamento. Nadie la conocía. Tenía el rostro quemado por el sol, la espalda encorvada, la ropa rota. Pero en sus ojos había una pregunta. «Busco a Marta», dijo. «Me dijeron que aquí vivía una mujer que ayudaba a las que ya no se atreven a hablar». Nayeli se acercó, tomó sus manos y respondió. «Marta ya no está. Pero te estábamos esperando». Esa noche, frente al fuego, Nayeli leyó una de las últimas frases que Marta había escrito en su cuaderno. «Yo creí que mi historia terminaría en silencio. Pero ahora sé que apenas comenzaba, en la voz de quienes me escuchen después. Y ahora, escucha bien, porque esta historia no termina aquí. Porque si has llegado hasta este momento, si has sentido un nudo en la garganta, si has llorado con Marta, si has recordado tus propias heridas, tus propias ausencias, tus propios silencios, entonces esta historia también es tuya. Si alguna vez te sentiste muy vieja, muy cansada, muy invisible, si alguna vez pensaste que ya no servías, que ya no importabas, que nadie te vería nunca más. Marta está contigo. Y nosotros también. Este canal existe para ti. Para tu alma. Para tu historia. Suscríbete ahora a Cicatrices del Viento y acompáñanos. Porque tú no estás sola. Y porque las mujeres como tú, nunca desaparecen. Solo se convierten en raíz.